Buenas noches, amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, que gracias a los impuestos que pagan ustedes y también quienes no nos acompañan esta noche, hacemos toda la tarea universitaria, y en esta noche tengo el privilegio de tener con ustedes al doctor Guido Miranda, profesor de esta universidad, profesor de la UNED, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, la persona que más sabe del tema y uno de los grandes constructores de la reconstrucción de nuestro sistema, y una persona que está siempre pensando en las maneras de mejorar este país nuestro que él tanto quiere. Pero hoy nos vamos a relacionar con un tema que a mi gusto se las trae y que es un tema sobre el cual el doctor Miranda me introdujo. El tema tiene que ver un poco cómo algo tan negativo como la guerra puede generar cosas positivas, y en este caso él nos contaba hace algunos ayeres a los estudiantes y a mí sobre cómo la investigación médica puede ir acompañada de ese proceso. Bienvenido y buenas noches, doctor. Buenas noches, profesor, y buenas noches, público televidente. Cuéntenos un poquito de ese proceso. Creo que se dio básicamente con las dos guerras mundiales, tanto la primera como la segunda. Vea, hay dos hechos previos que me parece importante citar, por lo que representan históricamente y que están muy bien documentados, y que si uno quisiera establecer un relato lógico casi que tendría que comenzar por ahí. Primero está la campaña de Napoleón para invadir Rusia. Cuando el ejército de Napoleón estaba acampando en las afueras de Viena en 1810 para invadir Rusia, de pronto sus médicos le dijeron que había una epidemia en su ejército que prácticamente por un año le impidió la invasión de Rusia y lo obligó a postergar el programa. Fue una epidemia de hepatitis por virus. Como el ejército tomaba agua del río, pues lógicamente eran aguas contaminadas, y la mayor parte del ejército, de los soldados, hicieron hepatitis, algunos fallecieron, otros se recuperaron, pero fue tal el número de enfermos que hubo que cancelar la campaña de invasión a Rusia y dejarla hasta la primavera siguiente. Y los médicos franceses del ejército de Napoleón documentaron extraordinariamente bien el número de pacientes, las características de los pacientes, la ictericia que desarrollaron, la sintomatología clínica, y ese hecho figura como uno de los hechos básicos desde el punto de vista de salud pública y de lo que significa el ambiente en la salud de las poblaciones. El otro que menciono yo a menudo por la importancia que tiene nuestra guerra del 56. Después de las batallas exitosas del ejército de Costa Rica contra los filibusteros, la guerra no terminó, sino que tuvo que ser suspendida por la epidemia de cólera. Una epidemia que había llegado al continente americano 3 años antes y que venía recorriendo todo el continente americano, y que le tocó llegar en ese momento a Nicaragua, afectó el ejército de los filibusteros y afectó al ejército costarricense, y eso prácticamente terminó la guerra del 56. No fue la guerra misma, sino la enfermedad de los dos ejércitos. Recordemos que Costa Rica perdió el 10% de su población, justamente una población que en esa época era poco más de 100,000 habitantes, murieron más de 10,000 personas por la epidemia de cólera que hubo para entonces. Nadie sabía lo que era cólera todavía, porque no había sido descubierto el vibrión colérico. Koch fue justamente después que descubrió el bacilo de la tuberculosis, el ejército inglés o el gobierno británico y el protectorado de la India lo contrataron para que fuera a la India a investigar una diarrea mortal periódica que aparecía en determinados sitios, y entonces Koch se fue, investigó y descubrió el vibrión colérico justamente. Después de descubrir el bacilo de la tuberculosis, descubrió el bacilo del cólera.
Y ya en este sentido tan positivo como usted lo mencionó, la Primera Guerra Mundial, que tuvo un total de unos 6 millones de soldados muertos, los ejércitos de ambos bandos documentaron las causas de muerte de los ejércitos, de los soldados, y cuando la guerra terminó, los estados mayores y los gobiernos de los países, tanto digamos del Imperio Alemán, en aquella época todavía era Imperio Alemán, y el Imperio Británico, empezaron a revisar su mortalidad de soldados y llegaron a la conclusión que la mayor parte de sus soldados no había muerto de balazos, no había muerto de los efectos de los proyectiles, sino que la mayoría había muerto de infecciones. O eran infecciones que se adquirían en las trincheras, epidemias de neumonía, tifus exantemático, tifoidea, etcétera, por las condiciones pues muy pobres desde el punto de vista sanitario en que el soldado tenía que vivir en las trincheras. Y cuando le tocaba la mala suerte que le pegaban un tiro o un pedazo de granada, le provocaba una herida, el riesgo de la gangrena, de la infección secundaria de la infección, había matado más soldados que el balazo directo mismo. Entonces quedó constando en los documentos de los estados mayores que la infección, como en la vida civil, en aquel momento la infección era el riesgo mayor que tenía el soldado que estaba en el campo de batalla. Por eso es que cuando viene, esta guerra mundial, el análisis de esta mortalidad, empieza a relacionar la responsabilidad del Estado en la salud de la población militar y en la salud de la población civil con la responsabilidad del Estado como garante del bienestar de la población. Y el concepto de salud pública se consolida ahí. La especialidad y la disciplina de la salud pública dentro de la medicina surge justamente del análisis de la mortalidad, principalmente de la población militar y de la población civil en la Primera Guerra Mundial. Me parece que los estudios epidemiológicos tienen ahí material que de otra manera exactamente. No habría. Nunca se habían recopilado ni se había hecho la relación entre la responsabilidad que asumía el Estado al enviar soldados a una trinchera con la salud que esos soldados podían correr, aparte del riesgo de un balazo. Porque el que va de soldado sabe que pues, puede hacer que se saque la rifa de un balazo, pero no sacarse la rifa de una tifoidea o sacarse la rifa de un tifus exantemático o algo que lo va a matar también como si fuera un tiro. Entonces eso amplió, digamos, la responsabilidad política del Estado en el sentido de la salud de la población. Vamos a pedirle al canal que le dé a las amigas y amigos, doctor, un mensaje que tiene para ellos y nosotros regresamos. Amigas y amigos, con el doctor Guido Miranda, quien nos estaba planteando este proceso donde las guerras, con el dolor y el azar de los balazos, tienen más datos. Por favor, doctor. Y la Segunda Guerra Mundial es el proceso probablemente bélico, político y técnico más complejo ocurrido en el siglo XX. Tanto en sentido negativo como en sentido positivo. Así como la Primera Guerra Mundial dejó 6 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos. Los 6 millones de soldados de la Primera Guerra Mundial, curiosamente, son los mismos que se mueren en la Segunda Guerra Mundial. Como soldados muertos en el frente de batalla, los mismos 6 millones. Pero los otros 52 millones adicionales son el producto de fenómenos que no ocurrieron en la Primera Guerra Mundial. Campos de concentración, marchas masivas de civiles
y bombardeos de la población civil, bombardeos masivos de la población civil. Yo tengo muy presente en una visita aquí a Hamburgo, ver los restos de la capital de Hamburgo y una placa puesta por el gobierno alemán, en donde se les recuerda al turista que va de visita, quien quiera que sea, extranjero o alemán, que en una noche de julio, de fines de julio, y está la fecha, no recuerdo exactamente el día, murieron 70.000 personas en una noche en el bombardeo masivo de la ciudad de Hamburgo. Esta capacidad de matanza que desarrolló la Segunda Guerra Mundial se hizo justamente para destruir la moral de las poblaciones masivas y quebrar así el espíritu bélico de los países, y constituyó la mayor parte de la mortalidad. Bueno, la mortalidad de Hiroshima. Exactamente, y ese periodo se cierra con las 2 bombas atómicas que explotaron en Japón, con una semana de distancia una de otra, y que representó 500.000 muertos cada una de estas bombas, de modo que, pues, ejemplo más claro de desarrollo científico para liquidar al enemigo, pues difícilmente uno puede encontrarlos. Pero en el sentido positivo, justamente cuando la situación política se hace crítica en septiembre en agosto del 39, y ya se produce la invasión de Polonia en septiembre del 39. Los ejércitos de los 2 bandos, llamémoslos los aliados y los fascistas, los ejércitos, los estados mayores de ambos ejércitos, en los preparativos que ya se estaban haciendo para el acto bélico, desenterraron de los archivos el dato del riesgo de infección como gran amenaza para los soldados. Y entonces le hicieron ver a las autoridades del gobierno, pues, que la amenaza mayor que existía para los soldados era tanto de morir de un tiro como de infección, sobre todo porque las armas habían adquirido un carácter mucho más agresivo, disparaban más balas por fracción de tiempo, tenían calibres mayores, la capacidad de los explosivos era mayor, de modo que el riesgo de morir de una explosión o de una herida a consecuencia de la explosión había aumentado mucho. Y entonces los estados mayores empezaron a investigar qué hacer para la infección. Los ingleses se acordaron, 1939 estamos hablando, que 11 años antes, en 1928, un científico inglés había publicado un trabajo en una revista que se publicó, unos pocos lo leyeron y pasó desapercibido, en el sentido de que cuando este científico sembraba hongos del tipo Saccharomyces, que es una familia de hongos que crece muy rápidamente, en una placa de Petri, y después sembraba estafilococos, los estafilococos responsables principales de las infecciones no crecían justamente en esa capa de cultivo, como que los hongos inhibieran de alguna manera el crecimiento de los microbios. Lo investigó más y publicó en el trabajo en el sentido que estos hongos producían una secreción que impedía el crecimiento de los microbios y que esa secreción podría eventualmente ser utilizada para combatir las infecciones. Pero ni él fue más allá, ni nadie fue más allá. Los que aquí conocen los trabajos de Clorito Picado saben que Clorito investigó aquí años después en Costa Rica esa misma alternativa, y por ahí hay la versión hasta de que trató un par de pacientes con infecciones justamente pensando en el beneficio que les iba a dar. Entonces el ejército, el Estado Mayor le dijo a Fleming, que es el autor de esto, que qué necesitaba para producir en gran escala este caldito milagroso. Fleming les dijo que le montaran un laboratorio de las especificaciones, y un año después Fleming le entregó al Estado Mayor un frasquito con el primer líquido que contenía esta sustancia mágica que inhibía el crecimiento de los microbios. Así nació el primer antibiótico, la penicilina.
En el mismo sentido, los alemanes, preocupados por la misma, empezaron a ver qué tenían ellos entre sus archivos y conocimiento de algo que impidiera el crecimiento de los microbios. Y alguien se acordó que un químico, que era el químico encargado de una fábrica de lonas, había publicado un trabajo en una revista de riesgos del trabajo, en donde hacía saber que en la fábrica de lonas la principal causa de incapacidad de las enfermas, de las trabajadoras, era el enfermarse de infecciones en las manos producidas por el exceso de agua, el reblandecimiento de la piel, las heridas superficiales que un tejido tan duro como la lona producía, y que todo esto contaminaba rápidamente la mano, y las infecciones de la mano eran muy frecuentes. Ese fenómeno lo publicó complementado con la observación de que esto era así, pero que eso no ocurría cuando se teñían las lonas de color rojo. Porque al teñir las lonas de color rojo, él había investigado, había una sustancia que inhibía el crecimiento de los gérmenes. En la anilina había una sustancia que inhibía el crecimiento de los gérmenes. Lo llamaron, le preguntaron qué necesitaba para desarrollar el trabajo. Estableció lo mismo, una planta para fabricarlo, y con diferencia de una semana, este químico le entregó al Estado Mayor el primer frasco de pastillas de sulfadiazina, que es el antibiótico sólido, no líquido como la penicilina, que entró a la circulación. Qué interesante, doctor. Vamos con esas dos historias bellas, vamos a pedirle ahora al canal que le dé a los amigos un mensaje que esperamos que también sea bello. Contaba, amigas y amigos, el doctor Miranda de el lado bueno del lado malo. Por favor. Otro ejemplo extraordinario que existe en esa guerra fue el de los cohetes. Von Braun, jovencillo, ganó varios campeonatos que se hacían entre colegios disparando cohetes, o sea, pequeños dispositivos que con el mecanismo de retropropulsión eran capaces de elevar un determinado peso a cierta altura. Y él llegó muy alto y ganó campeonatos con la cohetería. Cuando vino la guerra, el ejército alemán le dio apoyo a von Braun para desarrollar esto como un motor. Y nace el jet, el motor de retropropulsión, por una entretención habida, pues que era una entretención de jóvenes, y así von Braun desarrolla el motor de retropropulsión que prácticamente, así como los antibióticos cambian el mundo en la dimensión de la infección, von Braun cambia el mundo en la dimensión geográfica, porque el mundo con el motor de retropropulsión se achica, y antes, por ejemplo, cruzar el Atlántico, cuando se hacía en avión, era una aventura de 18 o 20 horas, en cambio ahora queda reducido a un viaje de 6 horas, y el mundo se contrae justamente por la velocidad que es capaz de adquirir el desarrollo de la aviación con esto. La otra cosa extraordinaria que ocurre en medicina es que cuando los alemanes dominan toda la costa del norte del Mediterráneo, y el Mediterráneo es el mecanismo de transporte del petróleo de los países árabes a la Europa, que necesita petróleo para su industria y para su temperatura de invierno, para mejorar sus temperaturas de invierno. Pero los ingleses dominan la costa de África, entonces era obvio que tenía que venir una batalla por el dominio del Mediterráneo, y la batalla se plantea justamente como la batalla de África. Los dos ejércitos lo saben,
Los dos ejércitos preparan un ejército, uno de defensa, el de los ingleses, otro de ataque a los alemanes de 50.000 hombres para ir a pelear al ejército del Sahara por el dominio de la costa sur del Mediterráneo. Y los dos ejércitos tienen que esperarse meses para poder hacer la invasión planeada, porque al vacunar a los soldados con vacunas de mala calidad, como eran las de entonces, los dos ejércitos hacen como Napoleón una epidemia de hepatitis por virus que obliga a los estados mayores a postergar 6 meses la invasión de África. De todas maneras, los preparativos que habían hecho para llevar, por ejemplo, un sueco, un danés, o un alemán del norte a pelear al Sahara, acostumbrado a vivir con una temperatura de 18 20 grados máximo en verano, a ir a 40 grados con una mochila que pesa 16 kilos y un rifle que pesa 8 kilos, pues es obvio de que el riesgo principal es la deshidratación, de modo que había que empezar a medir cuáles eran las condiciones necesarias para que este soldado pudiera desempeñar adecuadamente las funciones bélicas sin deshidratarse o manteniendo las mejores condiciones de salud. Los dos ejércitos hacen exactamente en el relato que está hecho del protocolo de investigación las mismas pruebas. Y los dos comprueban que un soldado, para poder hidratarse adecuadamente tomando suficiente líquido y un poco líquido para el aseo personal, muy poquito, ni siquiera la mayor parte del líquido, necesita por lo menos 12 litros de agua al día. Y transportar, garantizarle a 50.000 hombres 12 litros de agua al día se volvió un problema de aprovisionamiento más serio que ponerles proyectiles o bombas, porque esas se pueden guardar, en cambio el agua no. Entonces el suministro de agua, el transporte de agua se transformó en un proceso extraordinariamente complejo que se fue resolviendo. Pero cuando este soldado, cargado con los mochiles en la temperatura de 40 grados, se iba deshidratando, empezaron a darle a tomar agua, algo mejoró, pero de todas maneras se desmayó, hasta que descubrieron que no solamente el agua era necesario, sino que el agua tenía que tener una serie de elementos minerales que no habían sido tomados en cuenta antes, en donde estaba el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, etcétera, lo que hoy día conocemos como electrolitos, y que el agua necesitaba necesariamente los electrolitos para poder ser metabolizada. Ahí nace la solución electrolítica, y hoy en día uno ve a los nietos o a la gente cómo abre la refrigeradora y saca un fresco con solución balanceada de electrolitos, se lo toman y no saben que eso fue el producto de la investigación para la guerra del norte de África y que los soldados pudieran sobrevivir. Y ahí nace justamente la terapia electrolítica. Antes el hombre no había sido capaz en los servicios médicos de utilizar el agua por infusión, porque las pruebas que se habían hecho demostraban que el agua sola era dañina. En cambio, nace la solución electrolítica, que es así, se transforma en lo que la gente hoy día llama un suerito, y que usted ve que apenas el público cae en un hospital, lo primero que le ponen es un suerito para garantizar la vía y un acceso al torrente sanguíneo por si necesita una medicación de emergencia. Esa concepción de poder mejorar la estabilidad condujo entonces fácilmente a los periodos de anestesia de larga data, y entonces los anestesistas empezaron a mejorar sus mezclas de gases, y entonces nacen las anestesias prolongadas y el sueño de los cirujanos de poder entrar a sitios del abdomen donde antes nunca lo habían podido hacer, en el pecho, porque el colapso del pulmón dejaba sin respiración al paciente cuando se abría el pecho. En cambio ahora la anestesia a presión mantiene el pulmón inflado, la ventilación artificial, y el cirujano tiene tiempo entonces, muchas horas, de hacer una cirugía que antes no se pudo hacer.
De modo que todos estos hechos positivos se transformaron en esa mitad del siglo XX, en este periodo del 39 al 45, en que es el periodo en que el hombre ha sido capaz de alcanzar las cifras mayores para matarse uno a otro. Imagínense, 60 millones de personas muertas, pero se logra un avance científico que es el que produce el gran desarrollo de la segunda mitad del siglo XX, Estupendo, incluyendo doctor. el campo de la salud. Pero se nos acabó el tiempo, pero creo que es una bellísima historia. La semana entrante tendremos otra historia hecha con el mismo cariño y es todo lo que tenemos. Muchísimas gracias.